En el año de 1965, el poeta y escritor Roque Dalton se encontraba exiliado en Checoslovaquia. En ese tiempo ejerció como representante del Partido Comunista Salvadoreño ante el Consejo de Redacción de la Revista Internacional, órgano de difusión de los partidos comunistas a nivel mundial. Mientras vivía en Praga, la capital de aquel país, conoce a Miguel Mármol, quien también se encontraba exiliado debido a su participación como sindicalista y fundador del Partido Comunista en El Salvador. Miguel Mármol fue compañero de Agustín Farabundo Martí, Luis Díaz, Modesto Ramírez, Ismael Hernández, entre otros, todos miembros del Comité Central del Partido Comunista de El Salvador. Con Mármol, Roque Dalton mantiene conversaciones profundas sobre la situación social, económica y política de El Salvador, y producto de esas intensas conversaciones surge una entrevista sobre los sucesos de 1932 en El Salvador. La larga entrevista fue grabada en 14 cintas magnetofónicas de 60 minutos de duración cada una. En dicha entrevista, Mármol, como testigo directo, le relata a Dalton las condiciones de pobreza y explotación de inicios del siglo XX en El Salvador. Asimismo, la forma en cómo comenzó la organización sindical salvadoreña, el surgimiento del Partido Comunista, el golpe de Estado de 1931, las condiciones que generaron la insurrección campesina e indígena y el subsecuente genocidio dirigido por el general Maximiliano Hernández Martínez en ese año. Los invito a entender uno de los episodios más significativos de la historia de nuestro querido El Salvador. Comencemos. Es necesario aclarar que para mejorar el enfoque de algunos argumentos dados por Mármol a Dalton en este libro, se tomará como fuente de confirmación el libro 1932, Rebelión en la Oscuridad, de los historiadores Jeffrey Gould y Aldo Laura Santiago. Este último libro esclarece mejor los sucesos que describe Mármol, sobre todo lo que concierne al levantamiento campesino y el subsecuente genocidio de enero de 1932. Aclarado eso, continuemos. Según Mármol, entrado el siglo XX por el año de 1910, cuando era presidente de El Salvador el general Fernando Figueroa, apodado por el pueblo como Naranja Agria, el país se mantenía en constante estado de sitio. Mármol sostiene que Naranja Agria fue un viejo bandido que sumergió al país en una brutal represión debido a las protestas contra la situación económica que se vio agravada por el fracaso financiero al que se sumó la guerra con Nicaragua en 1907. Mármol le cuenta a Dalton que el Estado salvadoreño mantenía un cínico servilismo con las élites acaudaladas ladinas, y el creciente capitalismo agrario y los codiciosos cafetaleros estaban claros que para tener enormes ganancias había que tener grandes extensiones de tierra para sembrar más y más café, por lo que iniciaron un proceso lento pero persistente de crecimiento de las propiedades. Dicho proceso les permitió a algunas familias ingresar a la élite cafetalera a pesar de sus orígenes medianamente modestos a principios del siglo. Un buen ejemplo de esto es la familia Girola, quienes adquirieron muchas fincas que originalmente eran terrenos ejidales. De esa manera se apropiaron de bienes públicos. En este periodo, la mayoría de los campesinos se quedaron como asalariados de temporada, y para 1920 muchos campesinos se habían vuelto colonos permanentes y vivían trabajando en la tierra de los hacendados. No se puede dejar de mencionar que después del asesinato del presidente reformador Manuel Enrique Araujo en 1913, se dio inicio a uno de los periodos oscuros de la historia nacional que duró 14 años, el cual se enmarca en la sucesión de gobiernos autoritarios del clan familiar Meléndez-Quiñones o Quiñones-Meléndez. La dictadura inició con Carlos Meléndez entre 1913 a 1914. Alfonso Quiñones, quien era cuñado de Carlos Meléndez, entre 1914 a 1915. Se reengancha Carlos Meléndez entre 1915
a 1918. Luego se reengancha Alfonso Quiñones entre 1918 a 1919 y después pasa el poder a Jorge Meléndez, quien era hermano de Carlos Meléndez, entre 1919 a 1923 y terminó con Alfonso Quiñones entre 1923 a 1927. La familia mantuvo el poder por medio del Partido Nacional Democrático, PND. El régimen durante su reinado se volvió experto en obtener los resultados esperados en las elecciones, pues estas siempre fueron debidamente arregladas. En ese periodo la mayor parte de la población era analfabeta y las mesas de votación se encontraban resguardadas por la Guardia Nacional. Mármol le cuenta a Dalton que estas miserables condiciones de gobierno ofrecieron la posibilidad para que la incipiente organización sindical en El Salvador iniciara su imparable proceso de acumulación desde principios del siglo XX. Los niveles explosivos de furor popular comenzaron a volverse cada día más intensos a medida que se comenzó a expropiar tierra en contra de los campesinos pobres por parte de los terratenientes geófagos. Ante los continuos robos de tierra, las masas desposeídas del campo comenzaron a buscar sus propias soluciones frente y contra el gobierno. Por otra parte, comenzaron a darse huelgas importantes. En 1919 se desarrolló una huelga de grandes proporciones de trabajadores ferroviarios. En 1920 se dio otra desastre de origen. El origen de estas protestas, según Mármol, era la respuesta popular a los abusos de los patronos. A esto hay que sumarle los grandes acontecimientos internacionales que estaban influyendo el pensamiento obrero campesino, como la Revolución Burguesa Mexicana, de tan hondo contenido antiimperialista en sus orígenes, la Gran Revolución Rusa, tomas de fábricas por obreros italianos, auge proletario en España y Gran Bretaña. De tal suerte, El Salvador estaba metido en una situación conflictiva de carácter objetivo que lo empujó a la búsqueda irremediable de su propio proceso de liberación. Mármol le relata a Dalton que a inicios de los años 20 del siglo pasado se funda la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, FRTS, conocida por sus miembros como la Regional, y que aglutinaba un creciente número de sindicatos. La Regional era un perol hirviendo de pensamientos y en las reuniones se caldeaban discusiones sobre economía, organización de masas, elaboración de propaganda antigubernamental. Por otra parte, estaba un programa que consistía en prestar dinero sin intereses a sus miembros y a las mujeres trabajadoras para que no fueran objeto de persecución por parte de la Guardia Nacional al tener mora con usureros. La Regional, en su seno, crea la Universidad Popular, la cual era un esfuerzo significativo para avanzar en el proceso educativo revolucionario. Entre los disertantes respetables de la universidad se encontraba el doctor Salvador Ricardo Merlos, el cual era considerado un intelectual demócrata. Las conferencias versaban sobre economía, derecho, ciencias políticas, entre otros, y los exponentes variaban cada día de reunión. Mármol relata que la Regional tenía su propio órgano de difusión llamado El Martillo. En cuanto a su reparto, Mármol cuenta que al repartidor del periódico siempre le decía: no vayas a andar con babosadas. Cada vez que le des el periódico a algún obrero, dale una explicación sobre lo que trata y la importancia que tiene para él, y pedile que lo lea detenidamente. Cuando te topes con algún grupito, échate un pequeño mitin, pues es ahí donde debe comenzar la revolución. La Regional, según Mármol, fue el centro donde llegó intensa propaganda internacional, ya que recibían material de Holanda, Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos, México, etc. Eso les dio la oportunidad de ser atendidos por el movimiento obrero y revolucionario internacional, los cuales les enviaron camaradas con experiencia como Jorge Fernández Anaya,
de la Juventud Comunista Mexicana, Ricardo Martínez del Partido Comunista de Venezuela y quien le decían Rolito, quien tenía mucha experiencia en la organización sindical reformista en Ámsterdam, Jacobo Jodorowsky, marxista del Perú, y las disertaciones de Alfredo Díaz Nuila, quien antes de la venida de esos camaradas intentó formar la Escuela de Educación Comunista. Alfredo Díaz Nuila, quien tenía conocimiento marxista e impartía charlas que previamente estudiaba en el libro ABC del comunismo de Nikolai Bukharin. Mármol sostiene que las condiciones objetivas y subjetivas estaban listas para avanzar en la aglutinación y educación marxista-leninista, y fueron esas condiciones que favorecieron la fundación del Partido Comunista, el cual, según Mármol, surgió de las entrañas de la clase obrera y no fue influenciado por ninguna intelectualidad pequeña burguesa. Mármol le cuenta a Dalton que los pescadores del lago de Ilopango encontraron una playita adecuada cerca de Asino, entre árboles de amate y almendro, constituyeron el lugar perfecto para constituir el Partido Comunista de El Salvador. Los asistentes no pasaban de 35 personas. Mármol reflexiona: no fuimos muchos, pero simbolizamos el pequeño fósforo encendido que prendió la mecha del polvorín de la revolución aquel día de marzo de 1930. Luego de constituir el Partido Comunista, se pasó a elegir al Comité Central, el cual quedó establecido de la siguiente manera: Luis Díaz como secretario general, Juan Campo Bolaños, secretario de propaganda, Víctor Manuel Angulo, secretario de organización. La dirección de la Juventud Comunista quedó integrada por dos jóvenes de apellido Belloso y Sorto, entre otros. Mármol menciona que posteriormente se organizó una rama del Socorro Rojo Internacional con el objeto de consolidar la conciencia de clase del Socorro Rojo Internacional. Este fue aceptado por las masas sociales en el occidente del país, por lo que algunos locales del Partido Comunista fueron convertidos en sedes del Socorro. El Socorro Rojo proponía y ejecutaba una organización de nuevo tipo que anteponía la solidaridad, un programa para combatir la pobreza, la necesidad de organizarse en comunidades, entre otras. Las propuestas se volvieron altamente atractivas para una población indígena, campesina sometida y explotada por los patronos cafetaleros del occidente del país. A medida que el proceso de acumulación y de desarrollo revolucionario se esparcía como humo, el clima político y social comenzó a caldearse, provocado por el efecto externo de la crisis económica de 1929, la cual se originó en los Estados Unidos, y El Salvador, dependiente de la exportación de café, fue duramente golpeado. El efecto fue severamente sentido en la población en general. Hubo muchos despidos de empleados públicos y los que mantuvieron su puesto se les redujo el salario. Los terratenientes repitieron la receta para los jornaleros y la hambruna se apoderó del campo. Mármol le comenta a Dalton que la crisis contribuyó al apoyo popular para la campaña presidencial del reformista Arturo Araujo en 1931. Araujo era uno de los capitalistas más ricos de El Salvador y se contaba entre los más grandes productores de café y azúcar, y la mayor parte de sus propiedades se encontraban en Izalco y Armenia. Se le considera un reformista. Fue en ese año de elecciones que la señora Prudencia Ayala intentó inscribirse como candidata para la presidencia, pero se lo negaron por la simple razón que las mujeres en ese tiempo no tenían derecho al voto. La campaña de Araujo estuvo marcada por la demagogia. Prometía con sobrado entusiasmo repartir tierras del Estado y de los latifundistas, aumentar salarios y rebajar la jornada de trabajo. Promesas que jamás cumplió por incapacidad y por falta de voluntad. En su aventura por alcanzar el poder, logró convencer a intelectuales como Alberto Maferrer de que al llegar al poder realizaría cambios importantes y de beneficio para toda la población. Araujo cifró desde el inicio una
dependencia obediente de la red militar del general Maximiliano Hernández Martínez, quien era el ministro de Guerra y participó como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de las que Araujo resultó electo presidente. Es necesario agregar que Araujo fue el sucesor del presidente Pío Romero Bosque, quien tomó el poder luego de haber terminado la dictadura Quiñones Meléndez. Mármol comenta que mientras Arturo Araujo seguía con su laraca demagógica, el avance de las ideas socialistas era indetenible en el campo. La efervescencia y la movilización en el campo era evidente. Las comunidades realizaban las llamadas fiestas reunión, en las que se combinaba religiosidad y conspiración. En dichas reuniones fiestas, los campesinos e indígenas discutían largo y tendido sobre los malos salarios, condiciones infrahumanas de trabajo y la desigualdad social imperante. En los caminos, cuando se encontraban dos campesinos o indígenas, se decían «Salud, camarada». El indicativo generaba solidaridad y sentido de permanencia al nuevo pensamiento libertario. Es necesario agregar que la represión gubernamental era una constante en ascenso. Ya venían calentándose las cosas desde la administración del presidente Pío Romero Bosque, quien endureció su actitud hacia las manifestaciones y la organización del Partido Comunista. Y al final de su mandato inició una campaña gubernamental represiva para expulsar a los extranjeros afines al Partido Comunista y al Socorro Rojo Internacional. Luego, en la presidencia de Arturo Araujo, las manifestaciones se volvieron más violentas, quien también respondió con duros golpes represivos utilizando a la Guardia Nacional. Mármol recuerda que en una reunión del Comité Central para preparar las respuestas ante la represión que iba en aumento, el camarada Agustín Farabundo Martí, en un discurso improvisado, les arengó fuerte con las siguientes palabras: un dirigente de los pobres debe ser lo más soberbio al enfrentarse con el enemigo de clase. Camaradas, en este tiempo que nos ha tocado vivir, es urgente despertar la conciencia de este pueblo que tanto tiempo ha pasado dormido y atenazado. De esa manera, las manifestaciones se convirtieron en inevitables choques contra la Guardia Nacional, con muchos muertos y capturas en las arremetidas. Araujo tomó el poder en marzo de 1931, pero la radicalización en el campo del país se había extendido y fue esa situación la que jugó un papel importante en el golpe militar del 2 de diciembre de ese mismo año, que derrocó a Araujo. Los observadores e historiadores contemporáneos se han centrado en la insatisfacción de los oficiales militares más jóvenes respecto al caos administrativo, en especial el incumplimiento durante unos meses en el pago de a las tropas. Pero los oscuros intereses del capital agroexportador buscaban al hombre que detendría la galopante embestida de la izquierda. La participación del vicepresidente de la República, general Maximiliano Hernández Martínez, había formado parte esencial en el complot. En agosto de 1931 ya se rumoraba un posible golpe de Estado. El levantamiento fue cuidadosamente preparado por una dirección centralizada y operacionalmente efectiva. Entre los organizadores se destacaron los subtenientes Joaquín Castro Canizales, alias Quino Caso, Julio César Escobar, ambos exalumnos de la Escuela de Cabos y Sargentos. Los conspiradores aprovecharon el retraso en el pago de los sueldos de la oficialidad y la tropa. La oligarquía estaba muy bien definida en cuanto a que la causa de la preparación del golpe era la potencial existencia de una amenazadora situación revolucionaria. Por otra parte, se encontraba la incipiente organización del Partido Comunista, que incluía marcada falta de control en la movilización de las masas sociales, que exigían frenéticamente un cambio estructural del Estado. La falta de control lo alimentaba un mediocre análisis de la verdadera situación del país. Igual como sucede hoy, aunque es de aclarar que las condiciones de hoy en día son muy favorables para aprovechar la acumulación histórica que se está formando
creando un nuevo referente de izquierda y que esté inspirado en las experiencias de México, Brasil o Uruguay. El día 2 de diciembre de 1931, aprovechando la ausencia de Araujo, que no estaba en la capital, los conspiradores forman el Consejo de Oficiales, Soldados, Obreros y Campesinos, quienes de manera automática forman un directorio militar que asumió el gobierno de facto. Como el golpe fue organizado en el cuartel del primer regimiento de infantería a las 9 de la mañana, se le denominó golpe cuartelario. En su primer manifiesto publicado en el Diario Latino el día 3 de diciembre de 1931, el grupo de golpistas manifestaban que uno de los motivos por los que habían tomado el poder era por el abandono evidente de sus funciones como presidente de la República del ingeniero Arturo Araujo. En cuanto a la participación o no del general Maximiliano Hernández Martínez, existen varias versiones contrapuestas, pues no demostró ser un traidor. Es más, sus lacayos han sostenido que fue capturado cuando se presentó al cuartel Zapote, mientras trataba de imponer su autoridad como ministro de guerra, y que luego de que le ofrecieran la investidura de presidente, se negó rotundamente, y que por las fuerzas de las circunstancias accedió finalmente. Sin embargo, el propio ingeniero Arturo Araujo, 35 años después del golpe, hizo las siguientes aseveraciones. Estando en casa de mis padres, rodeado de algunos funcionarios aún leales de mis amigos, llamé por teléfono al cuartel El Zapote. ¿Y cuál sería mi sorpresa al comprobar que quien me contestó el teléfono era el general Hernández Martínez, mi vicepresidente y ministro de guerra? Mi primera impresión fue de contento, pues significaba garantía para mi gobierno. De hecho, de que estuviera presente en aquel cuartel, mi sorpresa fue mayúscula al preguntarle: ¿qué hace usted allí, general? A lo que él me respondió: estoy prisionero. Mi sorpresa subió de punto y mi desengaño fue mayor. Aún pues al momento lo comprendí todo. ¿Cómo se podía explicar que un prisionero en un cuartel sublevado tenía la libertad de contestar las llamadas telefónicas? El general Hernández Martínez era el motor inteligente del que invisiblemente dirigía el movimiento que había de llevarlo al poder. Una vez en el poder, la élite oligárquica gritaron su apoyo incondicional a los golpistas y como medida urgente ofrecieron nuevos préstamos. Por otro lado, se encontraba la confundida dirigencia del Partido Comunista, que no lograba valorar el alcance y la verdadera naturaleza del golpe. Después de tantos años, podía considerarse como un acto estúpido el hecho de que el día 12 de diciembre de 1931, el órgano de difusión del Partido Comunista, La Estrella Roja, en ese periódico, la dirección del Partido Comunista felicitó a los golpistas y condenó la administración corrompida de Arturo Araujo. Esa felicitación a los golpistas fue una muestra palpable de la incapacidad del Partido Comunista de entender desde una perspectiva estratégica la verdadera posición que ocupaba en ese momento decisivo, en donde su existencia era clave en el tenso escenario de convulsión social que había llegado a un punto sin retorno. Y es por esos desaciertos de la izquierda que me atrevo a decir que si el Miguel Mármol de los años 30 viniera a ver la situación deplorable en la que se encuentra la izquierda salvadoreña hoy en día, podría decir algo molesto: a la puchiga, camarada, ya dejen de estar siguiendo a los ineptos que vendieron e hicieron fracasar el proyecto. Es tiempo que vuelvan a refundar la izquierda salvadoreña con un nuevo referente de lucha. A mediados de diciembre de 1931, el régimen de facto del general Hernández Martínez ordenó un decreto sorpresivo en el que se establecía que las elecciones serían celebradas los días 3, 4 y 5 para consejos municipales y 10 al 12 de enero
de 1932 para las legislativas. Dicho aviso les hizo llegar con suficiente anticipación a los partidos de derecha de aquella época. Mármol comenta que el Comité Central del Partido Comunista se reunió de urgencia. Los directivos Moisés Castro y Morales, Max Ricardo Cuenca, Modesto Ramírez, Farabundo Martí e Ismael Hernández, entre otros, en esa reunión llegaron a la conclusión que el pueblo debía conocer la posición del Partido Comunista y las elecciones se presentaban como la oportunidad para comenzar la organización política desde la administración pública. En esos momentos se mantenían huelgas en el campo y las masas de campesinos descontentos le daban el apoyo unánime al Partido Comunista. El régimen de Martínez observó que la movilización de la izquierda para las elecciones municipales era muy importante y la posibilidad de una victoria arrolladora se percibía en todos lados, por lo que el 31 de diciembre militarizó todo el occidente del país, con el fin de reprimir a los propagandistas del Partido Comunista. El estimado de victoria para el Partido Comunista a nivel nacional era de un 40-45% de la votación. El día primero de elecciones, la afluencia de votantes y el masivo voto para el Partido Comunista en el occidente fue aplastante. La mañana del segundo día de las elecciones para alcaldes se respiraba un triunfo indiscutible de la izquierda. Según Mármol, el Partido Comunista había ganado poblaciones importantes del occidente del país, entre estas la cabecera departamental de Sonsonate. Este horizonte de triunfo fue duramente opacado cuando en esa mañana, en medio del mensaje de confusión, sumado a la actitud represiva de la Guardia Nacional, se regaba el rumor que las elecciones serían suspendidas. Los rumores se hicieron realidad cuando las elecciones en diferentes municipios comenzaron a ser suspendidas, como Aguachapán, Tacuba, Turín, Colón, El Refugio, entre otros. Ante la situación del Partido Comunista, optó por retirarse de los centros de votación y las masas de campesinos volvieron a sus lugares de trabajo con la intención de iniciar una huelga general en protesta por el fraude. Ese mismo día, un número significativo de 400 campesinos inició la huelga de manera pacífica en la finca cafetalera El Tránsito, propiedad de la familia Arriaza, la cual está ubicada en el cantón Santa Rita, en las laderas del norte de la Sierra de Apaneca. De esa misma manera, otras fincas de la zona cafetalera de Occidente se encontraban en la misma situación. La Guardia Nacional fue desplegada en las zonas cafetaleras para reprimir a los huelguistas que se encontraban enfurecidos por el fraude, generando masacres en varios lugares. Mármol le comenta a Dalton que el día 7 de enero de 1932, el Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista nombró a los dirigentes Abel Estrada, Alfonso Luna, Mario Zapata, Rubén Darío Fernández, Joaquín Rivas, Luis Díaz y él para que integraran una comisión especial que pediría una audiencia al general Hernández Martínez y con esto pues hacerle una protesta enérgica por los masacrados en Aguachapán debido a la represión de la Guardia Nacional en esa zona. Al llegar a la casa presidencial fueron atendidos por un coronel quien les dijo que no podía atenderlos, pues el general tenía un fuerte dolor de muelas. Cuenta Mármol que mientras el coronel hablaba, el general Hernández Martínez se asomó por unos momentos a través de una ventana, desde la que le pudieron observar que andaba un vendaje que le rodeaba la cara, como medida de protección por el dolor de muela. En ese momento Miguel Mármol entendió que la muela que le dolía al general eran ellos, a los que pacientemente estaba esperando el momento oportuno de sacárselos de encima de una vez por todas. Al terminar la reunión, junto a los camaradas salieron sin haber logrado el menor resultado, excepto la humillación.
De esa manera se había establecido una a una las condiciones de crisis de grandes proporciones, que minuto a minuto lo llevaría a un sangriento desenlace. Según Mármol, el 22 de enero de 1932 estuvo tan oscuro como que si fuera de noche. Las cenizas de los volcanes de agua y de fuego del vecino país de Guatemala cubrían el occidente. Esa madrugada, entre 5.000 a 7.000 insurgentes indígenas y campesinos atacaron los cuarteles militares en las cabeceras departamentales de Huachapán, Sonsonate, Izalco y Santa Tecla, y tomaron el control de varias sedes municipales en el centro del occidente del Salvador. Izalco fue tomado en el asalto, hirieron mortalmente al alcalde de la localidad. Los insurgentes se tomaron la alcaldía y pusieron de alcalde a Eusebio Chávez, quien fue el candidato de la izquierda en las elecciones. Los insurgentes marcharon hacia Sonsonate. En Huayúa, los insurgentes asesinan al alcalde Emilio Readeali. Francisco Sánchez es proclamado por la turba alcalde y organiza su primer soviet en Huayúa, en el que inauguró el primer cabildo, y mientras leía los bandos la proclama oficial, pedía que una banda tocara música de alegría. En Nahuizalco el escenario era similar a los otros municipios ocupados por los rebeldes. Unidades del ejército y la Guardia Nacional, previamente preparados, fueron enviados en gran número al occidente del país y comenzaron a enfrentar el levantamiento con fuego de fusilería y nidos de ametralladora, ocasionando muchas bajas a las fuerzas rebeldes, ya que la mayoría solamente estaban armados con machetes y corvos, y los que sobreviven a la embestida se dispersan por las fincas de café. En el atardecer del 24 de enero de 1932, el Ejército Nacional, al mando del general José Tomás Calderón, salió desde San Salvador hasta la zona occidental. Las tropas desembarcan en Armenia. En Sonsonate se desembarcaron tropas al mando del general Jesús Brán, cuyo objeto era tomar Sonzacate. En el lugar encontraron muy poca resistencia. Aunque hubo resistencia de los insurrectos en algunos poblados y cabeceras del occidente del país, la arremetida del ejército fue brutal debido a la superioridad del armamento, cometiendo masacres injustificadas en las arremetidas contra los campesinos e indígenas. Controlada la situación en todo el occidente, el Ejército Nacional inicia uno de los genocidios más impactantes registrados no solo en la historia de nuestro país, sino que en Latinoamérica. La campaña de exterminio duró aproximadamente un mes y dio inicio desde que el ejército toma los poblados ocupados por los rebeldes. En esas incursiones resultaron miles de muertos. Al ejército no le llevó menos de 3 horas en recuperar todas las poblaciones tomadas, y luego de derrotar la resistencia, los persiguieron, y en ese proceso de persecución las unidades militares se dedicaron a asesinar indiscriminadamente a todo varón que tuviera apariencia de ser mayor de 12 años y que pareciera ser indígena. Estos procedimientos sistemáticos fueron igualmente practicados en las afueras de Huachapán, Nahuizalco, Santa Tecla, el volcán de Santa Ana, Colón, Huayúa, Armenia. En Tacuba alzaron la apuesta, pues ahí, después de haber tomado el pueblo, asesinaron a mujeres y niños de brazos. La persecución y el asesinato se extendieron a pueblos como Acajutla y otros municipios cuya población era indígena, fueron aniquilados completamente. Según las versiones de sobrevivientes, los soldados no preguntaban nada, simplemente disparaban indiscriminadamente contra cualquier campesino que se les atravesara en los pueblos ocupados. Las tropas realizaron matanzas de grupos de indígenas desarmados que habían sido previamente capturados. Solo en Nahuizalco asesinaron cerca de 2.000 personas. En un cantón conocido como
cañal arriba, según relataba una sobreviviente de ese cantón, sacaron a todos los habitantes y los llevaron al pueblo, en donde los asesinaron a todos. Los muertos estaban esparcidos por todos lados, en los cantones de San Juan, Tacuiliguat, Puxtán y Casumuluco. Eran tantos los muertos que tuvieron que hacer lo que hacían los nazis en sus jornadas de exterminio en Europa: abrir enormes zanjas con maquinaria en donde tiraban los promontorios de cadáveres. En Sonsonate, la persecución y los asesinatos sin motivos o selectivos fueron también la constante que mantenía el ejército en toda la zona occidental. En Sonsonate, los criminales sacaban de la cárcel a los miembros del Partido Comunista y sin juicio previo los fusilaban. Otro elemento perverso que aparece en medio de la persecución y el genocidio es la venganza por medio de los delatores, o como se les conoció posteriormente como los orejas. Uno de estos delatores llevó a los soldados hasta un grupo de casas en Sonsacate y les acusó a todos que eran comunistas. Los soldados los sacaron de sus casas y sin ninguna piedad asesinaron a hombres, mujeres y niños. En el pueblo de Izalco inventaron el método de masacrar indígenas prisioneros de 50 en 50. De esa manera asesinaron cerca de 1000 personas. Los soldados asesinaban grupos de trabajadores que se encontraban en labranzas, tal como sucedió cerca de Huayúa, en donde 22 trabajadores fueron asesinados. Luego que los soldados los separaran de sus labores agrícolas, los pusieron en fila y los aniquilaron con metralla. Tampoco reparaban en asesinar campesinos ladinos que eran identificados como simpatizantes del Partido Comunista. Según Mármol, en Aguachapán, un conductor que años después se unió al Partido Comunista, le relató que en el tiempo de las masacres estaba trabajando en un cafetal y entre los días 26 y 27 de enero fue forzado por un destacamento del ejército a conducir un camión que tenía una ametralladora montada en la cabina. En la parte de atrás iba un escuadrón de soldados con armas automáticas y sobre cualquier grupo de personas que encontraran en el camino, sin ningún motivo les asesinaban. Todo aquel inhumano proceder fue ejecutado siguiendo órdenes provenientes directamente del despacho del general Maximiliano Hernández Martínez, las cuales, según oficial del ejército y que participó en las matanzas, decía: órdenes extremadamente drásticas, sin ninguna restricción, a los jefes militares de las fuerzas expedicionarias. A los indígenas se les expuso a sangre y fuego. La implacable orden de Martínez era no dar cuenta de prisioneros. Mármol sostiene que en el pueblo de Armenia, un general de apellido Pinto mató personalmente a 700 campesinos, después que sus soldados les obligaban a cavar su fosa uno por uno. Mármol también relata que un general de apellido Ochoa obligaba a los prisioneros a caminar de rodillas hasta donde se encontraba él sentado en una silla en el patio del cuartel y les decía: vení, olé la pistola. Los reos le suplicaban por Dios, por sus hijos, le lloraban y le imploraban que no los matara. Pero el genocida les replicaba diciéndole: si no olés la pistola, sos comunista y tenés miedo. El que nada debe, nada teme. El campesino olía el cañón y ahí mismo el general le pegaba un balazo en la cara. Luego decía: pasa el otro. En Izalco estuvo otro verdugo, el coronel Tito Tomás Calvo, que cambió la modalidad cuando llegaba el campesino, preso y amarrado, le decía: abrí la boca y cerrá los ojos, a ver cómo tenés las muelas, simulando que era un examen físico para el reclutamiento forzoso. Cuando el hombre abría la boca, Tito Calvo le dejaba ir un tiro en el paladar. Todos estos hechos los conoció medio mundo en El Salvador, comentó Mármol a Dalton. El genocidio llegó hasta la dirigencia del Partido Comunista.
y entre los más destacables se encuentra la captura y el juicio de Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, quienes fueron condenados a muerte y fusilados. Aunque muchos sospechosos a nivel nacional simplemente fueron capturados en redadas y luego sin juicio previo fueron colocados en paredones y masacrados. Las matanzas selectivas se mantuvieron activas durante más de 6 meses después de iniciado el genocidio. Mármol relata que fue capturado en enero de 1932 y enfrentó un pelotón de fusilamiento, junto a 17 camaradas y transeúntes inocentes, entre estos un ciudadano de origen ruso. El pelotón formado por 15 policías. El jefe ordenó que apuntaran al grupo de personas. Los policías hicieron 4 descargas y Mármol se salvó de milagro. Quedó entre los cadáveres vivos y tuvo la oportunidad de dar este largo testimonio a Dalton, o sea que es verdaderamente una joya de investigación dada por nuestro querido escritor Roque Dalton. Según las estimaciones que hay de esta masacre o de este genocidio, las víctimas ascienden a más de 30,000. Algunos llegan a especular que fueron hasta 60,000, pero bueno, de que hubieron muchos muertos, los hubieron. Bueno, la búsqueda de la verdad histórica es fundamental para comprender los orígenes de nuestra nación, El Salvador. Entre los episodios más dolorosos de nuestro pasado se encuentra el genocidio de 1932. Conocer estos hechos con claridad no solo es un acto de memoria, sino un imperativo ético. Solo así podremos honrar a las víctimas y evitar que tales atrocidades se vuelvan a repetir. Recordar nuestra historia es construir un futuro más justo. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.